Estamos leyendo La búsqueda en búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad, no como este título de buscar a Krishna, todo un concepto, parece un ejercicio externo, pero es un ejercicio interno. Entonces se dice, descubrimos nuestra propia naturaleza espiritual y desde ahí podemos entender, tener fuerza, comprender todo lo demás. Al revés, desde lo material, comprender lo espiritual va a ser una búsqueda infructuosa, porque vamos a querer que aquello que está viendo se explique cómo va a verse a sí mismo como si él mismo fuera un objeto. Y la naturaleza de quien observa y la naturaleza observado es distinto. Entonces, así nosotros podemos saber que tenemos los ojos abiertos, no porque nos estemos mirando en el espejo y decimos, ah, tengo los ojos abiertos porque estamos en capacidad de ver y cuando están cerrados, entonces no estamos en capacidad de ver. Que Ese es el orden. Entonces hay un vía de acceso, hay una forma sistemática de estudiarnos y eso es lo que se conoce como la ciencia espiritual o el ir desafiando las conclusiones y los conceptos que surgen de un extremo, una extrema tendencia hacia el materialismo, hacia afuera. Puede decirse que es una suerte de vicio, de sesgo lo llamarían también. Hay una, hay un camino distinto que justamente es el camino de las preguntas, de las posibilidades, de la sensibilidad, que es un camino también que requiere honestidad, que requiere tiempo donde vamos profundizando en quiénes somos, de dónde surgen nuestras acciones, están guiadas por unos pensamientos, esos pensamientos de por sí nos hacen ver que hay una energía sutil porque no lo podemos ver, no los podemos poner en un frasco. Y detrás aprendemos que hay sentimientos y después nos damos cuenta de la fuente de los sentimientos, hacia dónde nos llevaría y descubrimos la posibilidad de conectarnos con ciertos ideales y de cambiar nuestra percepción y de ir haciendo crecer un capital de percepción, de conocimiento que es interno, que está siempre presente. Ese capital es la fe, pero que está dirigida o manipulada desde afuera. Entonces ahí tenemos a quienes admiramos y cómo, cuáles son nuestras esperanzas, todo ese paquete que está muy presente en cualquier conversación, nos vamos dando cuenta todos, entonces administramos un caudal natural de fe. Ahora, mal administrado decimos, o administrado sin conciencia, o dejado que otras personas no lo administren. Y sobre todo, este es un elemento triste, a veces no señalan que el camino a hacernos cargo de nuestro propio caudal de fe, de la administración de nuestra fe, es algo que no tiene mucho sentido y que no tiene cómo probarse y que es solamente puras especulaciones y puras palabras. Y uno a veces se cree eso y dice, ay, sí, es verdad, yo voy a solamente a lo supuesto que puedo ver, no voy a creer en nada más. Eso ahí, todo eso está lleno de engaños, eso no es para mí, no es para el momento. Eso tiene que ver con personas con cierta vocación y con inclinación espiritual. Lo mío es hacia otro renglón o todavía no. Muchas cosas existen ahí que nos dividen, nos parten y nos hacen pensar. Esto es opcional. Uno de los trabajos primarios de la ciencia espiritual es demostrar que no es un asunto opcional, que no es un asunto cerrado, que no es un asunto aburrido, que no es un asunto impráctico. Eso es de lo que vamos poco a poco al ser introducidos en la ciencia espiritual, comprobando y también ayudando a que crezca. Entonces, vamos a seguir con esta lectura. Es una lectura muy valiosa, destacada entre los diferentes textos espirituales. Y esas son las palabras de Srila Siddhar Maharaj. Hace parte de una
famosa corriente, una famosa escuela, la escuela Vaishnava, específicamente el Gaudiya Vaishnavismo, de una región de la India, que ha tenido la gran fortuna de contar en sus linajes a los revitalizadores, unos revitalizadores muy particulares. Diferentes tradiciones existen, pero algunas se van opacando, se van muriendo o se mantienen ocultas. Todo eso ocurre, hay muchas formas de entendernos, de conocernos muy valiosas. Hubo muchas, por decir que todas en algún momento, digamos, son afectadas, no muertas ni opacadas, pero sí son, como son tan atractivas, llaman a que puedan ser también falseadas y puedan ser, mm, digamos, cambiadas. Y eso también es importante tenerlo en cuenta para distinguir, ir formando ese criterio y también para que nosotros mismos, que somos quienes tenemos la última palabra acerca de qué de todo esto aplica y cómo para nosotros, no hagamos el error también de estarlas aplicando mal o falseando. Eso también lo vamos comprendiendo paso a paso mientras escuchamos y aplicamos estas lecciones. Entonces vamos a ofrecer nuestros respetos, nuestro saludo, a invocar la presencia de todos los maestros y maestras de todo este linaje vivo y a situarnos en una posición que aspira a ser sana, es decir, humilde, es decir, al servicio del conocimiento. Y esto es una pequeñísimo detalle que puede cambiarlo todo en nuestra actitud a la hora de leer. Queremos no hacer esto para nuestro servicio, sino que entendemos, estamos recibiendo la capacitación, la fuerza para ponernos en acción al servicio de lo que este conocimiento representa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Timirandasya Gyana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Bhakti Vimalarayan Maharaj Ki Jai. Dice el fantasma del Samadhi. Estamos mm, acercándonos a qué es eso de sumergirse en la realidad. Y ahí nos han descrito elementos muy atractivos, que es una suerte de éxtasis, de placer, de plenitud, conocido como samadhi. Y llegamos a esta comprensión después de haber entendido los límites de nuestras acciones o aprendiendo a dibujar a dónde nos llevaría un mundo perfecto de las acciones y a entender los límites que tiene eso para darnos verdadera satisfacción. Es algo que los años y la correcta introspección nos muestran y del cual se han tenido muchísimos testimonios y es justamente entender por más que yo me esfuerce en este plano y todo esté en justicia y paz, aún así hay algo dentro de mí que todavía reclama. Lo mismo ocurre con nuestra capacidad analítica, es más extensa, se podría decir, ese mundo sutil donde ya no estoy satisfecho con, donde ya no mi esfuerzo no es bueno, que ya hay cierta justicia en el plano material, sino que ya viene a la comprensión. Ahí vemos todo lo que se puede comprender y es un juego maravilloso, muchísimas vidas dedicadas a eso. Y quizás en este plano no hay tantos testimonios, aquí se hacen más escasos los testimonios, pero existen los testimonios también de cómo este camino del conocimiento, del medir, del pesar en términos de peso, también tiene su límite. Hay una escena que a mí siempre me ha parecido muy inspiradora, algunas veces la hemos comentado, de hecho, me gustaría tener una sesión quizás entera dedicada a ese punto,
y es uno de los testimonios de un autor que se llama Ernesto Sábato. Ernesto Sábato empezó su, digamos, su carrera, su vida, su profesión muy desde la ciencia dura y él después, y él cuenta muy especialmente cómo fue esa transformación, ese descubrir los límites del intelecto hacia, y ahí se dedicó más a la literatura, hacia otros elementos más cercanos a eso que llaman el espíritu humano. También ya en términos del yoga nos hablan de unos atractivos que podemos tener justamente al volvernos muy expertos en nuestro intercambio con la materia y en nuestra agudeza intelectual, que son los famosos poderes místicos. Y eso es como la descripción, el acceso a ciertos códigos y procedimientos que permiten que uno desarrolle sobre la materia cierto poder. De los poderes místicos está, por ejemplo, en desprender siempre un aroma agradable, que uno, así como si, bueno, ahora voy a empezar a que mi cuerpo sea como una rosa y manifieste un olor a rosa, así, de místico. O voy a hacer que mi voz alcance tal modulación y agudeza que resulte necesariamente encantadora para quienes me escuchan. Eso, los poderes místicos muchos se hablan, pero algunos de esos mencionados son así. Y al final, digamos, todo este que es un camino de entendimiento, algo en lo que se pueden ubicar las literaturas, el cine, las conciencias están ubicadas en estas áreas de trabajo y de hecho las conversaciones también tienen que ver con, así como cada ciencia tiene su especialidad, su conversación, dentro de ellas muchos mundos distintos, esto es muy esquemático y hay que también saber que dentro de ellas muchos mundos distintos, pero esos niveles corresponden, como corresponden los niveles de crecimiento del cuerpo, los niveles de los niños, del aprendizaje, eso no debe ofuscarnos. Recuerdo que ante este tipo de esquemas, una de las estudiantes una vez me decía, de hecho en el último curso, decía que era demasiado esquemático, que le costaba entender algo que fuera como ya tan predeterminado. Yo encuentro muy sensata la observación, porque sí, uno dice, bueno, entonces ya está como todo tan cuadriculado. Entonces, por eso hay que saber que es un esquema general que adentro tiene un montón de otros elementos, pero tampoco pelear con la estructura, porque entonces uno dice, no, pero ¿cómo así que uno siempre come por la boca? ¿Cómo así que uno tiene cierto límite? ¿Y cómo así que ciertas cosas vienen a caer mejor? Pues ahí está. Ahora, variedad de comida hay muchas y relación con la comida. Se puede poner al infinito, se puede llenar de creatividad, pero el proceso básico no está cambiado, ¿no? Que dicen, vengan, ven a este restaurante donde aquí vas a poder comer por los oídos, en el sentido literal, porque con oídos también se come. No está tal restaurante, van a decir, aquí tenemos unos platos distintos, eso sí. Entonces, cierta estructura hay y sobre ella, pues más, ya está lo creativo que es todo un poder que no está tan al alcance y que también tiene sus límites. Creación material, creatividad en el aspecto netamente externo y material tiene un límite, creatividad intelectual también. Y ahí vamos. De hecho, justamente cuando se habla del último plano es donde la creatividad es ilimitada. Ahí sí, lo otro parecería ilimitado y, y como no da vueltas, entonces es tan ilimitado como el camino que es en círculo. Ese es lo ilimitado material, es un camino en círculo, por eso se llama samsara, nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. Pero lo que sería verdadero progreso, ese es el que es, del que se nos habla. Entonces aquí va, si la señora Maharaj, a abordar el tema del cómo es esto de un samadhi aparente, un samadhi, es decirse, fantasmal, un samadhi que no funciona muy bien. Y dice así. Si con la ayuda de la lógica Vedanta mal interpretada te aproximas al tesoro por el norte, que nos está hablando de justo ese esquema que estamos mencionando, que hay al norte, que hay al sur y todo el asunto. Entonces, primero empieza diciendo hay un camino a la riqueza, eres un buscador de la riqueza, un buscador de sí, Krishna, la forma de llamar la riqueza, la belleza en esta tradición del yoga, así como él
el principio activo del placer con el cual me puedo relacionar. Que ese es el cambio total. Ese es uno de los elementos, lo hemos hablado, pero parece que es interesante señalar cada que, porque el título es muy exigente, ¿no? De por sí, Krishna. Entonces, lo interesante es que en cualquier descripción en general de ruta se habla de un punto al punto central, un punto al que llegar, alguna magia interna, y por lo general son objetos o son simplemente como espacios donde yo esté sin que nadie me moleste. Esa es la concepción general de las búsquedas. Un talismán, un objeto o un espacio donde ya nada importe. Lo curioso, lo que resulta muy exigente, también muy, digamos, exigente y a la vez capaz de pacificarnos en un sentido, en el buen sentido de pacificarnos, es decir, de darnos alivio, digamos, al aceptar el reto encontramos alivio. Y es que ese centro que estamos buscando, entonces no sea un talismán quieto ni un espacio vacío, sino que sea justamente algo que responde con personalidad. Y ahí viene el concepto Krishna, estar presente. Entonces eso está, esa vía, ese camino está bajo nuestra propia habitación, ha dicho aquí en el párrafo anterior. Pero si te acercas por el lado sur, encontrarás el karma, justamente dama y toma. Por el oeste, el sistema de yoga, los poderes místicos que hablamos, las fuerzas sutiles. Si con la ayuda de la lógica Vedanta mal interpretada, y viene el intelecto, te aproximas al tesoro por el norte, la parte del gran Brahmasmi, que es a donde llega la lógica, ese es su límite también, que es, bueno, esto eh, es sustentado en una fuerza que supera toda lógica, llamado el Brahman, el Brahmasmi. El concepto impersonal. Dice, entonces estarás en Samadhi eterno. Entonces llega un punto donde, wow, descubres que había una forma de atraparte en los conceptos, en las ideas, y simplemente te pones del otro lado y descubres, eran solo ideas, solo un andamiaje. Vas atrás de la realidad, y ya, como alguien está muy preocupado por lo que está pasando sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el escenario, sobre las tablas. Y de un momento a otro se da cuenta, ah, no, no, es una representación. Dice, ah, ok, entonces no pasaba nada con ese actor. Bueno, en la película estaba ahí a punto de morir, pero ya salí del papel. Ese es el Samadhi eterno, no está pasando nada, el Brahman. Ese gran fantasma te tragará, tu existencia se desvanecerá, ¿y quién llegará a disfrutar la paz que se obtiene al lograr la riqueza? No hay quien, no hay quien disfrute ya, porque ya estamos. Cualquier idea de disfrute es otra vez supuestamente volver a entrar en el rol material. Dice, solo si te acercas por el oeste, con la ayuda de la devoción, conseguirás alcanzarla fácilmente. Entonces hay un camino, y esa es la devoción. No es el trabajo, no son los poderes místicos, no es el intelecto. La entrada a esta esfera real de intercambio de amor es la devoción. Ahí donde estamos activos, pero no hacia lo material, que sería karma, no activos hacia lo material sutil, que serían los poderes sutiles, no en pelea con lo activo, que sería el guiana, ya estoy ahí, no pasa nada el Brahman, sino activos hacia el lado positivo. Y eso requiere una motivación, que es una atracción. Esa atracción finamente descrita se conoce como devoción, es decir, devoción es la acción, el poder de la acción dirigido a aquello que es capaz no solamente de atraerme, sino de corresponder a mi atracción. Esa es lo que incluye la palabra devoción. Ese es el oeste, dice, esa es la dirección de la salida del sol, la dirección de donde procede la luz. Esa luz no la preparan tus propias manos, esa luz proviene de la fuente de toda luz, la verdad revelada. Es enviada a un lugar que nos es desconocido. Esa luz es conocimiento revelado, bhakti, el sendero de la devoción. Muy interesante cómo lo presenta una y otra vez.
como con todo el respaldo y con todo el orden de un cuerpo de conocimiento bien pensado y real. Una vez más, insistimos, el estudio de estos textos es no una idea de que cuando se me va a ocurrir tal cosa por alguna sustancia o que voy a especular yo qué era, todo lo que uno puede irse en el viaje general, al verse atraído por lo místico, ¿no? Y quién sabe qué hace, cómo improvisa, ensaya aquí, ensaya allá, se imagina una cosa, se imagina la otra y un poco de elementos raros, ¿no? El camino aquí está descrito muy paso a paso y describiéndolo. Hay una forma revelada, hay una luz particular, hay un bhakti, hay una ciencia de esto, la ciencia del bhakti justamente. Y entonces nos invitan, adopta este sendero en tu búsqueda de la verdadera riqueza que hay dentro de ti y te será fácil encontrar tu propio ser, que es muy maravilloso. Acharyavat Pashyati Kachid Enam. Al descubrir que tu propio yo es tan maravilloso, te avergonzarás pensando, ¿cómo pude haber sido arrastrado por el encanto de este mundo material? La ciencia empieza ahí, que es un lugar común y es muy interesante que seamos acompañados y protegidos en ese aspecto. Evidentemente hay una diferenciación entre la capa externa y la capa interna, entre una visión material de las cosas y una visión sustancial de los elementos. Sobre todo, y el Bhakti lo explica muy lindo, es una de sus grandes fortalezas. Cada elemento va a ser material o espiritual dependiendo de cómo se vincule y con qué. Eso es yoga, tan bellamente estudiado y presentado por los sabios y todas las sabias. ¿Cómo cómo se podría relacionar cualquier cosa? Una fruta. Bhagavad Gita está una fruta. Tú puedes tener una relación material con una fruta, puedes tener una relación espiritual con una fruta. Necesitas conectarla. Ahora, ¿con qué? Ahí viene el punto. Conexión material es conexión con tu propio disfrute desconectado del resto. Entonces, eso se llama egoísmo. El egoísmo es hermanito de la envidia, de cuando alguien hace algo y yo me encuentro en un lugar donde debería estar el lugar en el que está el otro. ¿Por qué él sí puede y no yo? Esa es la raíz de todo este esquema de pensamiento muy de coquito, pero así es, está para pensarlo bien, vamos a considerar una fruta y qué actitud tengo frente a ella. Y cuando yo quiero la fruta y la tiene otra persona, ¿qué actitud tengo frente a esos elementos? Hay que sincerarse de corazón con este tipo de elementos, que se expande mucho. Por fruta podemos cambiar gran cantidad de cosas. Y a ese esquema, y con mucho cuidado, con paciencia, con buen acompañamiento, introducimos el concepto de ofrecer la fruta, conectarla, decíamos. Cada cosa va a ser material espiritual. Entonces ya no conectarla con mi placer provinciano, eso es lo que se llama lujuria. Lujuria es placer provinciano, lujuria no es placer. Hay que darle a ese placer, a ese kama, la posibilidad de que no siempre sea lujuria, sino que se vuelva completo, placer completo. Y entonces está la fórmula, el Bhagavad Gita lo dice, cuando ofreces esto, cuando lo conectas con el centro, para eso tienes que generosamente reconocer el papel del centro, que es todo un desmontar tu deseo de control, es básicamente en lo que estamos y ahí se hace cada vez más palpable, más presente, un canal de comunicación más cierto. Aprendes un nuevo lenguaje, lenguaje de la devoción, lenguaje del Bhakti, te das cuenta que esa fruta que provincianamente querías solo para ti, al ser ofrecida, después aumenta su sabor y aumenta su capacidad, no solamente de lo que querías de ella, sino ver a otras personas también felices con la fruta. Es una suma muy interesante. El hecho mismo. Y y en nuestros espacios de Bhakti está presente el, el ofrecer los alimentos
está teniendo este efecto entre nosotros. Una gran conquista y, y vamos poco a poco. Y ese es uno de las artes que en nuestra escuela de Bhakti recomendamos importante, el aprender a cocinar, a ofrecer y a compartir. Ahí con una terapia muy sencilla que es drásticamente capaz de ir transformando nuestra conciencia. Entonces, dice, al descubrir, dice este profe maravilloso, entonces dice que no se avergüenza. ¿Cómo él puede ser arrastrado por el encanto de este mundo material? Yo soy alma. ¿Cómo pudo Maya ejercer sobre mí un poder tan hechicero que mi propio ser tan valioso y maravilloso fue atraído por la ilusión? Entonces ahí está, miren que aquí no estamos hablando de... Hay un punto donde dice, hay un punto de amor, hay una forma poética que es el olvídate a sí mismo, así, wow, ya. Pero consideremos estas frases, mire que tanto valor le está dando a nuestra propia individualidad, nuestro propio ser, nuestra propia capacidad, nuestro propio ser. Claro, todo ese poder se aumenta o se ejerce cuando es ofrecido, viene la rendición, pero consideremos cómo aquí está hablando, no el egoísmo, parece, deja el egoísmo y deja de pensar en ti. No deja el egoísmo y deja de pensar en ti tontamente. Eso lo han explicado, me parece siempre muy chévere. Aquí lo podemos rescatar enfáticamente. Dice, deja el egoísmo, piensa en ti, en verdad. Parece contradictorio. Deja el egoísmo, piensa de verdad en ti. Como mi propio, ojo, son las palabras, ¿no? Mi propio ser tan valioso y maravilloso fue atraído por la ilusión. Ese es un concepto de economía y de valor que fortalece tremendamente nuestra práctica. Si queremos llevar nuestra práctica, nuestra sadhana al siguiente nivel y mantenerlo bien, entonces es una cuestión de decir, pero ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo con algo que no es capaz de satisfacerme. Eso debe volverse cada vez más claro, más evidente. Ahí está diciendo, siento vergüenza. Eso es un sentimiento muy chévere. La realización trae, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo pudiendo acceder a esto tan chévere esté aquí? No sé, ay, ¿cómo me perdí esto? Pasó tal evento tan bueno, yo me lo perdí. Así, con la vida misma. ¿Cómo esto está ocurriendo semejante? Está pasando. Está, la mejor película, el mejor grupo, la mejor canción, todo lo que tú te imagines de algo que no puede pensar. Quería haber vivido esto, quería haberme encontrado con tal persona. Y no me di cuenta, me perdí la oportunidad. Ese sentimiento debe ser muy presente en nosotros al decir, está ocurriendo, el kirtan está sonando, está manifestándose el servicio, están los corazones compartiendo su preocupación por el bienestar mayor del mundo. Está abierta la puerta hacia la participación en el lila de Mahaprabhu. ¿Cómo me lo voy a perder? Ese es el sentimiento muy bello. Dice aquí, te avergonzará. Dice, guay, pero ¿por qué? Pero no una mala lamentación, ¿no? Sino, uy, pero vamos para allá, ¿no? Una lamentación que te lleva a la acción en el siguiente momento. Y vas entonces eh, en tu espacio. Un buen sangha siempre va a tener más servicio. Entonces vas a tu sangha y dice, ¿cómo puedo más servir más? O como servir más significa también mantenerse, ¿no? Es una cuestión ahí también, a veces se puede volver ahí como, más, tengo que sobresalir en no sé qué, ¿no? Más también es equilibrio. De hecho, afianzarse en lo que ya tenemos es más, no es necesariamente una cosa hacia afuera de duplicar, triplicar lo que estamos haciendo ahí hasta el punto de ya choquearnos. Hay momentos de mayor exigencia, por supuesto, y eso también hay, pero no necesariamente no vamos a dejar caer en ese desbocado crecimiento ahí que muchas veces se puede confundir más con anhelos de otra naturaleza. Pero bueno, cada uno vamos encontrando nuestro ritmo, también dice. Los más grandes espiritualistas han admirado mucho la paz que hay dentro de mí, pero he estado en contacto con cosas mortales
repugnantes y putrefactas. ¿Cómo? Es muy asombroso, pero fui engañado. Muy maravillosa sensación, si las llama la expresa aquí. Muy bello es el despertar espiritual y esta debe renovarse esto como un voto, con una visión. Debemos ir a los lugares, a las experiencias, a las lecturas, al canto de la llave para buscar y renovar este sentimiento. ¿Cómo es posible que yo haya caído en esa cuestión de tan mal gusto? Repugnantes y putrefactas, mortales, repugnantes y putrefactas. Ese contraste es la llama viva que nos mantiene la práctica, que nos mantiene la buena escucha y requiere introspección, sinceridad y la vamos a encontrar, a lo largo de la práctica encontramos muchos testimonios al respecto, porque la vida puede tener diferentes altibajos y a cada rato escuchamos, recientemente nuestros sangha han participado más practicantes, digamos, de otras épocas, se podría decir, que traen ese testimonio y dice, bueno, yo me dediqué a otras cosas y después vi, pero ¿qué es esto? Algo no cuadra. Y con sinceridad se lo preguntaron y dice, pero ¿qué es lo que no cuadra ahora? Y dice, que necesito Seba, necesito servicio, necesito eso que vale la pena. Muy interesante esa introspección, esa experiencia y muy de gran testimonio el, el mirar con ojos de mayor gusto y darnos cuenta, pues sí, esto es muy anunciado. Yo veo que la gente se pone muy feliz con estos logros materiales, pero no sé, algo dentro de mí ya me deja ver que no son tan importantes, no son tan matadores. Y el gusto que me ha dado el participar, el escuchar, el servir, ofrecer la comida, el cantar, no, es más elevado, así de sencillo, más capaz de darme satisfacción en lo que quiero, en lo que busco, en más equilibrio. Todo, todo un esquema de pensamiento en el cual y de sentimiento en el cual se nos exige claridad y honestidad. Es una muy buena pregunta. Y estas preguntas siempre las tenemos que tener presentes. Me refiero a la pregunta de cuánta capacidades y valor le estoy dando y satisfacción me está dando, porque todo lo demás tiene que estar supeditado a esto. Todo lo demás puede volverse artificial, nosotros podemos volvernos practicantes externos. Pero si cada cierto tiempo no lo preguntamos muy honestamente y a partir de ahí corregir lo que estemos practicando artificialmente, podemos de hecho quedarnos en la satisfacción que nos da la práctica superficial, que también hay una satisfacción ahí, y eso está señalado. Te puedes volver más famoso, tener una idea de ti misma como más correcto, muchas cosas ahí parecen. Es tan, el ego falso es tan tonto que con cualquier cosa se adorna, ¿no? Alguien que es muy creído y se va a poner qué sé yo, una cosa fea ahí, no le conviene, dice, no, pero el ego está convencido, estoy tan bello con este adorno, algo así. Entonces, si uno puede adornarse y, digamos, gratificarse en una práctica externa, pero por eso hay que llegar a estas preguntas, que son las del contraste entre, y ahí vienen los valores espirituales muy interesantes a definirlo, ¿no? Yo también me siento cuando puedo experimentar, cuando puedo ver, cuando puedo apreciar una actitud humilde de alguien y eso, como alguien, aprecio cuando alguien es dedicado, cuando alguien es generoso más que apreciar cualquier otra cosa más relacionada con elementos externos. Dice así pues, del alma a superalma. Ahí va. De Vasudeva a Narayan y de Narayan a Krishna. La comprensión progresiva, la realización de Dios, no es poco científico, es realmente científico. Esto es Vigyanan, conocimiento científico. Entonces aquí ya vamos para el siguiente nivel. Y quiero, antes de ir al siguiente nivel, entonces, dejar claro, nos están mostrando que es posible experimentar un contraste entre una visión material y una visión espiritual.
está a nuestro alcance, dice, hay un momento que se describe aquí donde digo, pero ¿cómo puedo estar perdiendo el tiempo en eso que no me llevó? Es, es un hecho, está en nuestra vida de practicantes, ese contraste, eso llamado despertar espiritual. En una medida, no hay que sentirse orgulloso ni pensarse en el otro lado, pero sí hay que reconocer en una medida, por supuesto, por la misericordia de nuestros guías, hemos podido con plena libertad, sin que esto signifique, no sé, un ascenso en nuestra escala social, en la que estamos tan invitados a estar todo el tiempo pensando en que esto considere un ascenso en mi escala social, es un pequeño tesoro mío. Ahí no está relacionado con ese aspecto externo de ascenso, es algo ahí que puedo guardar y que cambia mi visión de las cosas, mi utilización del tiempo, mi valoración de las personas, la utilización de mi dinero, a qué dedico mi intelecto. A eso se va traduciendo poco a poco. Se ve muy real ahí. Aquí utilizamos buenas palabras. Entonces, ese es el primer momento, ¿sí? Llamémoslo despertar espiritual, contraste, valor, que también está lleno de compasión. Tiene muchos elementos más a su lado, porque inmediatamente uno va a querer también ayudar, compartir a quienes podrían verse inclinados también, incluso estimular de alguna manera eso. Y hay conversaciones más francas, más serias, de hecho más graves acerca de los asuntos de la existencia. Es un panorama, está vivo, es posible, es normal que hayan preguntas existenciales y muchas terminan en el existencialismo cuando no hay gracia, cuando las preguntas existenciales no reciben la gracia de una buena ayuda, de una perspectiva de una persona, se quedan ahí. Y está lleno los libros de existencialismo y de materialismo, un montón, y de existencialismo, un montón, y de falso amor, un montón. Pero ahí es donde viene la gracia de los Vaisnavas o de las personas practicantes serias, de las personas más adelante en este sendero que nos demuestran, mira este feeling, este sentir, esta brecha, y dice, wow, para uno se vuelve real. Ahora, vamos siguiendo el texto y entonces dice, del alma, eso es lo que estamos describiendo todo el tiempo, de alma, el despertar espiritual es una descripción de alma, a superalma, le empiezo uno a describir, yo tengo esto y está en todos los demás también, y es una presencia capaz de ayudarme, es una voz que me acompaña. Después, de Vasudeva a Narayan, y de Narayan a Krishna. Entonces, de aquello que está presente en todos, ¿a dónde está la fuente, un original que lo concentra? Vasudeva, la grandeza de esa fuente, Narayan. Y después está en mí, está en todos, tiene una fuente maravillosa. Y finalmente, todo eso ya está no solamente omnipenetrante, no solamente omnipresente, no solamente omnipotente, sino también lleno de dulzura, capaz de contener en él toda la dulzura, es el concepto Krishna. Dice, la comprensión progresiva de la realización de Dios no es poco científica, es realmente científica. Esto es Vigyanam, conocimiento científico. Gyanam teham savigyanam idam vakshyami aeshataha yagyatva neha buyonyam yanavyam avasya avasishyate. En el Bhagavad Gita 7.2 Krishna dice, Arjuna, ahora te explicaré el conocimiento científico no solo acerca del alma, sino también de su potencia, la mente, los sentidos y las modalidades de la naturaleza. Todas son Atma, pero todas son, no, perdón, todas, sí, son no Atma, materiales. La mente, los sentidos y las modalidades, las que conocemos. Hay un enfoque directo e indirecto de la realidad. Ahora te explicaré. Por favor, escúchame con atención.
Gyanateham Savigyanam. ¿Qué es esto? Dice, existo yo y mi potencia. Entonces aquí hay una, Krishna dice, bueno, vamos a hablar seriamente, a poner las cosas en su lugar, qué es material y qué no es material. Empieza diciendo, existo yo y mi potencia, y la jiva, la entidad viviente, es la potencia marginal que llena todos estos mundos materiales. Entonces ahí Krishna habla de su origen, de su poder, está todo surgiendo de mi energía. La jiva es una de mis energías, hace parte de mí, está una potencia marginal. La Shakti dice, si la Jiva Shakti, la potencia espiritual, fuese retirada, todo sería piedra. Entonces ahí está, la conexión espiritual es una conexión con la vida. Espiritualista maduro y con un discurso no sectario puede darse cuenta cómo en todas las conversaciones donde se reclama un valor superior, cualquier cosa que reclame un valor superior es un impulso que si se sigue ese hilo con valentía, se llega a Krishna. Cualquier cosa que reclames. Pon un poco más de orden, está llevando a algo que estaba desordenado. Pon un poco más de empeño ahí. Todo ese progreso que todas terminan al final, en eso coincide en el valor de la vida, hay que proteger la vida. Eso lo vemos como un principio, es algo valioso, es algo a rescatar. Las personas todavía se preocupen porque hay que tener solidaridad para que la gente no se muera, y los niños con hambre y todo eso, digo, siguiendo el hilo es una muestra, están hablando de Krishna al final, el valor de la vida es el valor de Dios. Entonces cuando decimos todo esto se mueve, es porque está impreso de la Jiva Shakti, si no todo sería piedra. Entonces en su aspecto todavía parcial, pero es un reclamo, digamos, lo digo, aquel que lo puede entender, ya después, digamos, demostrarlo o incluirlo en el discurso, hacer que el hilo aumente, eso ya es una cosa de, de magia en el compartir, en el encuentro, pero es muy posible. Krishna nos ha permitido, digamos, presenciarlo y analizarlo en nuestra propia vida. Pero todas las búsquedas son búsquedas, esa es la visión, son búsquedas de Krishna al final, ¿no? Todo lo que lleve a un valor superior y hay un vector de superioridad, ese sí está claro, porque hay un vector de inferioridad. También existe la tendencia a lo que llamamos el nihilismo, nada importa, al final que al final es una postura nomás, es un adorno que intelectualmente puede sonar ahí como medio interesante, pero que sí, es una postura nomás para traer. Hay un meme muy gracioso que es una muchacha hablando como con un señor. Y es que, ay, qué cosas tan lindas que dice. Y el tipo ahí, que no sé qué, es que me gusta mucho. Es que, pero qué, qué cosas que digo. Es que esas cosas que usted dice tan interesantes, que se quiere morir y todo eso. No sé si lo has visto, es muy gracioso. Entonces, sí, existe la pose intelectual nihilista. Pero al final se puede llevar hasta las últimas consecuencias, por supuesto, pero no funciona mucho, ¿no? No, no es ira, no sé, me ocurren ejemplos así de ternura clásica, ¿no? Un niño pequeño, una niña pequeña, y que el niñista diga, me importa, me da lo mismo qué sé yo, que le pase cualquier cosa, al final todo esto va para nada, no sé, que se caiga ahí, se aporree o que alguien lo golpee, no existe moralismos absolutos, como suele decir el relativismo absoluto, el nihilismo, es lo mismo que un niño venga alguien más grande y le pegue y lo corte. Es lo mismo, porque todas nuestras ideas morales son construidas social, son constructos sociales, un poco de locuras con las que sale que siempre decimos al final los ejemplos así clásicos, directos de la vida, los desarman. Pero bueno, como no puede armar tanto andamiaje intelectual, sí, se puede ir en la defensa de la postura de del servicio al sinsentido. Porque al final uno se vuelve un servidor de todo, ¿no? Uno puede decir, pero no sé, es la postura sensata, ¿no? Es la postura que estás armando con tu servicio para que se siga manifestando, porque podrías ocupar lo más, si alguien dice sensatez, 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 es agnóstico, dice puede ser como no puede ser, pero es un punto ahí como también un poco estéril, ¿no?
Pero sirve, esa esterilidad sirve para ciertas materias, puede servir. Pero en general, tú dices, bueno, me la juego por dar el sentido positivo o me la juego por el sentido negativo. Al final haces un servicio hacia allá. Bueno, es un servicio que necesita muchos arreglos, mucha ilusión para que se sostenga, mientras que un efecto más natural, más directo. Por eso el Bhakti es tan lindo, porque es conexión con la vida directa, te va a llevar a ir hacia el vector positivo. Descubrir que todos los reclamos, repito, de progreso, de bienestar, de amor, de orden, de solidaridad, de responsabilidad, cualquier cosa que en el día a día vemos que le va ganando. En el día a día una persona, digamos, funcionalmente social sabe que le ganó la limpieza de su cuerpo a la sociedad de su cuerpo. Eso está ahí. Y todos esos detalles de progreso son detalles, repito, que si se siguen en línea nos llevan a Krishna. Con, por supuesto, miles de formas de aplicarse, miles de caminos, todo basado en la dignidad y la libertad. Pero es muy interesante esa confianza. Con esa confianza se conversa con los demás. Esa es la invitación que nos hacen los sabios a mirar a los demás. Ese es el famoso Namaste, de una plena confianza en que aquí hay alguien muy maravilloso, que si nos quitamos todas las barreras de él y las mías de ella y las mías de egoísmo, solamente vamos a encontrar formas de servirnos mutuamente y hacia el centro en un éxtasis creciente y eterno. Imagínense que ese es el saludo yógico. Todo eso trae la visión. Esa visión estamos cultivando hacia los demás. Y aquí nos está diciendo, ujú, Krishna cuando se pone a explicar el mundo del Bhagavad Gita dice, yo soy el que doy vida a todo esto. Por lo tanto, todo lo que manifieste vida está sirviendo a Krishna. Y entonces otra vez está yendo en la dirección de aumentar su servicio o está yendo en la dirección de negar ese servicio. En ese caso, ¿quién se interesaría por explotar? Ahí vamos, ahí nos... ese orden es muy interesante y ahí se vuelve esto muy político. A mí me gusta mucho el giro que da todas las aplicaciones que esto ya tiene, ya en términos de hecho político. Cuando aparece la palabra de quién se anima a explotar, es quién entonces va a querer armar un sistema donde haya gente oprimida, si estamos hablando de esta abundancia, este progreso. Si la potencia marginal, la jiva, fuese separada de la materia, toda esta agresividad, esta tendencia a la explotación, se terminaría. ¡Wow! Visión espiritual nos lleva a semejante consecuencia, a acabar la tendencia a la explotación. Ahí está, porque toda la explotación es la búsqueda del alma del placer que ya está naturalmente en el alma en algún lugar que no está, que es en la materia desconectada. Decimos, la materia está llena, también es una energía de Krishna, la materia desconectada. Esa distinción ya nadie va a querer explotar, pero ¿para qué si ya tengo todo el placer en mi propia alma? Todo quedaría muerto. Imagínense. Ya no hay, no hay actividad, de hecho, de ninguna clase. Ahí está el punto. El alma es la que da vida, el alma incluso es la que permite que haya esa confusión. Pero entonces ahí nos damos ahí muy profundo el asunto, de darnos cuenta el hecho de que alguien, de que haya acción en esta vida, sea material o espiritual, hacia afuera o hacia adentro, es el alma, incluso es el alma la que va en el vector equivocado, cada vez olvidándose más de sí misma, pero es solo por el alma lo que está ahí. Es el viejo dilema de yo para qué existí. Pues aquel que se pregunta para qué existió, ya existió. No puede decir, no, mi conclusión, no sé, el hecho de que te lo puedas preguntar nace del que estás vivo. Es la capacidad de reconocer esa reflexión de Cristo es muy interesante, el alma como quien sostiene todo. El alma ha penetrado esta conciencia material y la ha convertido en algo móvil. Ustedes deben comprender esto apropiadamente de un modo científico. No nos falta capacidad para ofrecerles una explicación científica. Pues ahí va. Hablamos de un vector, pero si las hermanas lo ponen en el terreno de todo está.
sea buena o mala acción, es posible a través de la presencia del alma. Entonces ahí es donde vamos a darle el valor finalmente, que el alma misma nos permita ser cuidada, ¿no? Es, hay un chiste muy famoso que dice, hay unos ladrones y al final los ladrones terminaron de robar. Un grupo de ladrones hicieron, ya tenían todo, les salió muy bien el golpe y tenían todo el botín. Y entonces ya el jefe de los ladrones los reunió a todos y les dice, bueno, vamos a repartirnos el botín honestamente. Era un grupo de ladrones y al final lo que estaba reclamando el jefe de los ladrones, de los deshonestos, bueno, bueno, pero ahora vamos a repartirnos esto con honestidad. Es como así, como que robar, pero al final necesitamos honestidad para poder, porque imagínense, si un ladrón le robara todo el tiempo, no habría ningún grupo de ladrones que funcionara bien. Después los ladrones tienen que repartirse entre ellos bajo el valor de la justicia. Entonces, ahí decimos, incluso si quieres ser una persona que destruye la vida de los demás, te alimentas bien. El asesino en la mañana desayuna bien para cuidar su vida. Para ir a matar otra vida, pero entonces está el servicio, la vida también no puede escapar a servir a la vida. Claro, decimos lo está haciendo mal, pero lo que vamos es que hay un principio que subyace a todo ello. Con ello entonces terminamos hoy esta partecita de la búsqueda de si Krishna, la más hermosa realidad. Esperamos que poco a poco al escuchar sigamos apreciando si la Maharaj y su, su amor, sus palabras, su iluminación, nos inspiremos en conocerlo. Esto no son palabras ahí, digamos, escritas para aspirar a, qué sé yo, un título, un ascenso en el escalafón de la no sé qué, del grupo de investigación de no sé qué, que está muy bien, porque muchas veces se vuelve mafioso y tiene una naturaleza. Estos son escritos por alguien, de hecho no son escritos, son discursos, son hablados. Alguien que demuestra una gran preocupación para que los practicantes de Bhakti se estructuraran bien en su pensar y su práctica de avanzar. Esa es la vida muy interesante de este maestro Silas Maharaj, allá en un pequeño rincón en Bengala Oriental, en Navadvip. Muy, muy inspirador espacio donde vivía. Goura Premanandi Hari Hari Bol. Muchas gracias por asistir, por escuchar. De repente hay preguntas. Dale. Eh, pues digamos que la sesión de hoy habló mucho del tema de trabajar para Krishna y tratar de no caer en esa ilusión de creer que las acciones, pues el resultado de las acciones son para nosotros, ¿no? Sin embargo, digamos que un renglón grande de nosotros, pues trabaja mucho eh, pues a veces uno sí cae en esa ilusión frecuente de lo que llama la estimación propia y es lo que uno ve que le venden mucho eh, en los medios y en el entorno a nosotros mismos, ¿no? Incluso nosotros mismos nos vendemos el tema de la estima propia, de tratar de salir adelante, como hablamos, de tratar de caer en ese progreso a veces que puede ser ilusorio, pero muchas veces también, eh, Se cortó la pregunta de Marco. no sé si, creo que fue mi conexión, ¿cierto? Me di cuenta, la Sí. verdad. Hablaba Ay, de que pues. somos estimulados en ese crecimiento material. Sí, entonces la pregunta va más por el tema digamos, qué entiendes tú y qué nos dicen los astras acerca del tema, porque, pues, digamos que en cierta forma a veces puede ser uno de más, ¿cómo puede decir eso? Como que los alimentos que más lo nutren a uno pueden que no sean tan fáciles de elaborar. Digamos que a veces uno puede ser de mucho más ayuda y de mucho más beneficio incluso a la misión que el Señor Krishna nos designa cuando estamos
posiblemente en condiciones mucho más favorables, por decir algo. Si yo, por ejemplo, soy una persona que, por ejemplo, me empeñé mucho en crear una empresa para beneficio de muchas personas, pues posiblemente en ese trayecto, obviamente, me cueste tiempo y me cueste un esfuerzo importante, pero al final, digamos, la consecución del propósito es mucho más alta. Que tal vez quedarme solo de una forma individual, que uno podría decir, no, pues entonces trabaja duro en tu empresa y pues dale lo más duro que puedas ahí y bueno, eso es como tu misión y ya, con eso pues puedes elaborar. Pero en los astros dice que Krishna le dice a uno, ojo, no tampoco caiga usted en la ilusión de que por creer de que finalmente el beneficio va para mí, entonces le bajes como al trabajo duro, ¿cierto? Entonces, la pregunta va más es, ese trabajo duro hacia dónde, es decir, cómo lo podemos direccionar de una forma adecuada, que podamos beneficiar a otros, que los otros tengan como unas plataformas, digamos, de servicio mucho más amplias, porque yo lo que veo es que uno puede ser favorable si uno encuentra una manera casi que aprovechar la naturaleza material para que los demás puedan aprovecharla. Entonces, por decir un ejemplo, si yo soy un empresario, que de pronto me dediqué durante mucho tiempo a trabajar en mi empresa y logré construir algo que posiblemente sea para beneficio de muchas personas, de que las familias estén mejor, gente mejor con mejores contribuciones, pues puede ser de mayor favorabilidad para otras personas. Pero si de pronto no me esforcé por ese camino, sino simplemente me quedé tal vez en tratar de no avanzar por ese lado, pues posiblemente no impacte en mi vida ni tampoco le impacte en la vida de los demás. Entonces, ¿cuál crees tú que puede ser como ese equilibrio o ese camino que nos narran los astras en ese esfuerzo por dejarle los resultados a Krishna, pero también de no dejar de esforzarse uno mismo por lo que uno debe hacer, debe trabajar? Sí, muy interesante, Marco. Nosotros, todo se basa en nuestro Dharma y nuestro Dharma se basa en nuestra capacidad. En general, deberíamos esforzarnos porque la mayor cantidad de personas aumenten su bienestar. Por eso el Dharma se basa en la compasión, en la integración con otros, con los demás, en una sensibilidad social, en tantos elementos de este tipo. Eh, ahora, y eso incluye lo que tú dices, es muy bello, sí, si nosotros pensamos cómo esta tierra que tengo, esta inteligencia que tengo, estas frutas que tengo, esta chocolatina que tengo, este tiempo que tengo, lo invierto de manera tal que más personas puedan ser más beneficiadas. ¿Sí? Si alguien es un doctor, debería preocuparse por cuánto, cuántos más pacientes y de mayor calidad puede atender al día, por ejemplo. Y así, si alguien es muy bueno para los negocios, debería preocuparse por cuanto mejor lo inviertes. Tenemos un sentido de progreso natural que va a depender de nuestras capacidades. Porque claro, yo digo, uy, a mí me gustaría tener, entonces decimos, acabar con el hambre en la ciudad, pero no está en mi capacidad, no tengo la inteligencia para hacer los movimientos que requeriría eso. Y si me sigo torturando con ese tipo de ideales que no están a mi tamaño, lo único que va a hacer es perderme, ¿no? Entonces el Veda dice, hay que contar la propia naturaleza, tender siempre hacia lo mejor, pero hacia lo que sea, esté a nuestro alcance. La zona de crecimiento próximo, hay que ubicarla según tus capacidades. Y está bien, el progreso material justamente está alentado en el Veda, en el sistema Varnashram. Es un sistema de progreso, justamente, de mayor belleza, de mayor equilibrio, de mayor solidaridad. En eso estamos. Y uno debe plantearse entonces a cuánto le alcanza, ¿no? Yo eh, me sobra este dinero, con esto lo voy a tratar de invertir en este, quiero repartir mucho arroz, busco el proveedor de arroz más barato, de mayor calidad para que mi dinero sea bien invertido en ese mayor. Entonces sí hay un sentimiento de lo que tú dices, de progreso, de más ayuda, de no mediocridad, de ir hacia arriba. Y ese progreso tiene que ser equilibrado, porque también se nos advierte y está en el Veda, meterse en empresas demasiado grandes arruinan todo. Entonces dicen, no, ahora voy a construir, así como un mal inversionista, ahora voy a construir una casa y se le va toda la plata en la casa. Conocí una persona que hizo una casa tan hermosa, pero al final todo el tiempo es una casa impresionante, muy bonita,
los pisos, todo, y al final todo el resto de tiempo vivió angustiada por la hipoteca y el préstamo y se le iban a quitar y eso tenía que hacer una maroma, tenía que hacer otra, oye, una cosa. Decía, hubiera dejado la casita sin remodelar y no hubiera vivido en ella tranquila, pero se puso a hacerle unas cosas y al final eso, no, todo el tiempo estaba perdiendo la casa y perdiendo la casa. Entonces, el equilibrio está ahí y lo vamos a encontrar. No, debe ser movido eso por una compasión, digamos, tranquila y constante, no por una forma de mostrar. Hay que revisar los móviles que uno tiene y también encontrar buenos ejemplos. Todo eso ayuda a que el Dharma de uno sea más claro. Esto me está motivando es porque, por una cuestión, ahí va otra vez, de envidia, de arribismo o de generosidad auténtica. ¿Y cuáles son mis modelos? Este que deslumbra con no sé qué, o esta persona que no deslumbra tanto, pero que tiene más constancia, que me conecta, que tiene estos valores. Poco así, mi querido Marco. Hari, Haribol.